Buenas tardes, mi nombre es Marcela Bello y en esta ocasión voy a hablarles acerca del origen y el desarrollo de la alquimia durante la historia. El origen de la alquimia puede atribuirse con gran seguridad a la química práctica, ¿verdad? Em, Como legado pues de la época helenística, ¿verdad? O periodo alejandrino, que enlazó con la cultura romana, ¿verdad? Vemos aquí pues que los árabes la tomaron directamente con la probabilidad pues de los textos de la Biblioteca de Alejandría hacia mediados del siglo VII después de Cristo aproximadamente, y después la extendieron hacia Europa a través de España e Italia. Es decir, que su recorrido fue de oriente a occidente, naciendo en el oriente musulmán y llegando al occidente cristiano, donde se desarrolló poderosamente durante los siglos XII y XIII, ¿verdad? Sin embargo, pues también hubo una importante alquimia en Extremo Oriente, en India y sobre todo en China, ¿verdad? Y que en cuanto a la alquimia china, pues para esta cultura, es decir, para los chinos, pues mucho más importante que la fabricación de oro a partir de otros metales, pues para ello lo fundamental era eh, obtener, alcanzar la perfección y la inmortalidad a través de la preparación de los elixires, ¿verdad? Entonces, pues vemos acá que la alquimia china estaba influenciada por una filosofía taoísta, ¿verdad? La cual interpretaba el universo en términos de dos principios contrarios. Vemos que el primero de ellos es el yin. Este principio era femenino, oscuro y negativo, mientras que el yang era masculino, caliente, luminoso y positivo, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos observando, ¿verdad? En esta imagen que se encuentra a la derecha, ¿verdad? Que pues es el símbolo de los dos principios chinos de la vida. Vemos que el yin femenino pues es esa línea negra quebrantada, mientras que el yang masculino es esa línea blanca continua, ¿verdad? Bueno, vemos pues que el principio del yin pues era rico en salitre, ¿verdad? Mientras que el yang pues era rico en cinabrio rojo, jade, oro y azufre, ¿verdad? Entonces pues acá podemos observar las imágenes que se encuentran del lado izquierdo y podemos ver que em, en China pues realizaron diversas reacciones, diversos trabajos a partir pues de estos elementos, ¿verdad? Entonces pues a partir de todas estas reacciones de forma meticulosa y cuidadosa que ellos realizaron, pudieron obtener pues desarrollos importantes. Vemos pues que ellos se centraron más que todo pues en la medicina y la química, ¿verdad? Por eso la alquimia china guarda una estrecha relación con la medicina porque ellos desarrollaron remedios farmacéuticos, procesos de fermentación y obtuvieron también medicamentos con hormonas sexuales. Vemos también que pues a raíz de estas reacciones químicas de forma rigurosa que ellos realizaban, obtuvieron o descubrieron la pólvora a través del nitrato de potasio más el azufre. Entonces vemos pues que es un importante descubrimiento pues que se realizó en la alquimia china. Bueno, como mencionaba antes, ellos pues se ocuparon de trabajar en esos campos de la medicina y de la química. Vemos que van surgiendo otro tipo de alquimias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la primera de ellas que es la alquimia, la alquimia Wai Tang, ¿verdad? Entonces, esta que propugnaba, ¿verdad? Esta pues propugnaba el consumo de oro potable como elixir de la vida, lo cual produjo numerosos envenenamientos. Por este motivo, pues aparece en segundo lugar pues la alquimia china Nai Tang o también conocida como alquimia fisiológica en el siglo VI después de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues esta vemos que
que buscaba un elixir interno, ¿verdad? Que el mismo cuerpo humano produjera mediante una serie de ejercicios respiratorios, gimnásticos y actividades sexuales, ¿verdad? Y cuya bebida proporcionaría la inmortalidad, ¿verdad? Lo cual pues vemos que dio lugar pues al estudio de los fluidos orgánicos, sobre todo el de la orina, ¿verdad? Aquí podemos observar la imagen a nuestra izquierda, perdón, a nuestra derecha. Entonces estamos viendo aquí pues una foto la cual pues contiene orín. Entonces vemos pues que ellos se interesaron en estudiar estos fluidos orgánicos y pues realizaron a través del estudio extracciones con hormonas sexuales. Bueno, acá tenemos pues la alquimia árabe, ¿verdad? Bueno, a raíz de que la alquimia china pues decayó debido a todos estos inconvenientes, pues ellos no siguieron, ¿verdad? Es decir, que con el tiempo todo esto se fue haciendo pues esotérico y pues se rodeó de complicados rituales y finalmente terminó. Entonces inicia pues la alquimia árabe, ¿verdad? La cual pues se extendió desde el siglo VII hasta el siglo XIII, ¿verdad? Entonces pues aquí ellos se interesaron más que todo por estudiar pues las ciencias, las artes, las matemáticas, la astronomía, ¿verdad? La filosofía, ¿verdad? Entonces vemos que ellos acá pues se inclinaron también hacia la medicina y la farmacia. Estudiaron estos campos que se muestran a nuestra izquierda, pero se inclinaron hacia la medicina y la farmacia. Por ello vemos que la primera farmacia pública creada fue en Bagna a finales del siglo VII en este lugar. Bueno, tenemos acá pues en cuanto a la alquimia árabe, pues tenemos a unas importantes figuras. En primer lugar tenemos a Heber, también conocido como Seber, ¿verdad? Este fue un importante pues alquimista, el cual describió importantes técnicas y operaciones básicas de laboratorio, ¿verdad? Vemos pues que él también utilizó por primera vez determinadas palabras para referirse a ciertas especies químicas, ¿verdad? Como por ejemplo el alcalí, la sal amoniacal, el vitriolo y el oro pimienta. También vemos que explicó las propiedades de los metales a partir de la teoría aristotélica e introdujo la idea del mercurio. Por otro lado, también tenemos acá otra figura importante, el Racés o Al-Raziz, el cual pues describió la formación del alcohol junto con la deshidratación del mismo utilizando cal. Vemos también pues que descubrió la síntesis del ácido sulfúrico a partir del sulfato de hierro y pues también pues en su obra El secreto de los secretos describió técnicas básicas, también pues habló sobre aparatos y procedimientos de laboratorio clasificando al mismo tiempo pues sustancias, ¿verdad? Bueno, acá tenemos también otra figura importante que es Avicena, ¿verdad? Él fue un alquimista, filósofo y médico muy importante de la época, ¿verdad? El cual pues escribió el Canon de la Medicina, ¿verdad? Que fue una obra maestra en ese campo. También pues vemos que en la obra Tratado de las Piedras pues clasificó los metales y habló sobre su teoría del origen de las montañas. Por otro lado, también tenemos acá dentro de la alquimia árabe a Averroes. Esta fue otra figura importante, fue un alquimista, filósofo y médico que se inclinó hacia el materialismo y el panteísmo, ¿verdad? Vemos pues que lo que escribió, sus textos fueron rechazados más adelante por Santo Tomás de Aquino y pues condenados por la iglesia. En cuanto a la alquimia hindú, pues vemos pues que esta alquimia se encuentra relacionada con la alquimia griega, ¿verdad? Que fue llevada pues a la India por los maestros que acompañaban las conquistas de Alejandro Magno. Su objetivo principal, es decir, ellos buscaban la perfección y la inmortalidad, ¿verdad? Acá pues vemos una medicina muy importante,
muy característica de la alquimia hindú y fue la medicina ayurvédica, ¿verdad? La cual pues estaba emparentada con la alquimia y buscaba pues prolongar la vida humana como un camino de la purificación y la esencia de la persona. Bueno, en cuanto a la alquimia hindú y la medicina, pues vemos que ellos decían que el cuerpo humano estaba conformado por tres humores, ¿verdad? Y que esos tres humores necesitaban unificarse. Y esos tres humores eran el cuerpo, la mente y el espíritu. También es importante resaltar que ellos veían la realidad a partir de los siguientes elementos. Es decir, en ese entonces ellos le llamaban elementos a la tierra, al agua, al fuego, al aire y al éter. Y pues vemos acá que también pues hablaron sobre el Kaula, el cual planteaba la burla de convenciones sociales como una forma de liberación del ser humano. Bueno, en cuanto a la yoga y el tantrismo, pues esta era una disciplina que se basaba en realizar ejercicios físicos y mentales, mientras que el tantrismo marcaba dentro del hinduismo y budismo tibetano. Entonces, pues aquí con esto se buscaba que eh, obtener la purificación y despertar el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo lograban eso? A partir del yoga, del tantrismo y a partir del yogis, es decir, realizaban unos preparados a base de mercurio y azufre, lo cual les ocasionaba pues efectos graves como la pérdida de los dientes, la pérdida del cabello, es decir que se envenenaban, por así decirlo, pero luego de ello, pues ellos dicen que a partir de ese envenenamiento que ellos se realizaban por voluntad propia, ya obtenían una purificación del cuerpo. Bueno, acá pues vemos una importante figura de la alquimia hindú que fue un monje budista llamado Nagarjunacharya, pues el cual pues llegó a convertir el mercurio en oro. Él pues dirigió la Universidad de Nagarjuna, Sagar, y en su libro pues realizó una importante aportación a la antigua medicina de la India, ¿verdad? Con una influencia pues que se extiende a los tiempos actuales. En cuanto pues a la alquimia en Europa, pues vemos que el mundo occidental pues perdió todo conocimiento y con él el de la alquimia, pero pronto pues lo recuperó a través de tres vías. La primera, a través de la Academia de Córdoba, ¿verdad? Que jugó un papel importante en la transmisión de la ciencia. Luego vemos a través de los árabes que desarrollaron la alquimia en Francia, Inglaterra y Alemania. Luego, la tercera vía fue la recuperación y traducción de los textos clásicos a través de diversos monjes. Uno de ellos y muy reconocido fue Teófilo, ¿verdad? El cual pues él mostró en uno de esos textos clásicos pues una receta química. Tenemos también otra figura importante, Alberto Magno, dentro de la alquimia en Europa. Vemos pues que acá él fue un profesor también de Santo Tomás de Aquino y pues fue el primero en introducir la idea de la afinidad química en su obra Mineralius. Vemos que la alquimia en Europa pues floreció en la época cristiana medieval, ¿verdad? Que transcurrió a lo largo de los siglos eh, 17 y al 17 y 14, apareciendo pues grandes figuras como Alberto Magno. Acá también por último tenemos a Arnaldo de Vilanova. Este fue un médico y alquimista catalán, autor de muchas obras publicadas tiempo después de su muerte. Vemos que él desarrolló un tratado químico correspondiente a los más antiguos de los publicados en Francia y también realizó una receta de transmutación donde mezcló la alquimia con la religión, ¿verdad? Entonces, pues, vemos que pues la alquimia es muy importante, ¿verdad? Vemos que en un principio todas esas búsquedas de la piedra filosofal y el elixir de la vida pues obligaron pues a que los alquimistas
realizaran un sinnúmero de ensayos y experimentos, ¿verdad? Que lograron como que ampliar esa gama de reacciones y pues poder como que eh, permitir que se desarrollara pues la química tal como la conocemos en la actualidad. Entonces vemos que la alquimia fue muy importante y su desarrollo también lo fue. Muchas gracias.